saludarles y estar con ustedes en este jueves maravilloso para nuestro discipulado que estamos estudiando los jueves, que son los principios bíblicos para vivir en triunfo. Recordemos siempre que Dios quiere que vivamos en triunfo. Dios siempre quiere que vivamos en triunfo. Es impresionante pensando en esto, cómo mucha gente lo sigue dudando, sigue incrédula de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a veces la gente dice, es que ¿por qué Dios no me da? Porque estás queriendo que te dé, pero no estás creyendo que te va a dar. Y Él gira alrededor no de lo que queremos, sino de lo que creemos. Por eso su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario para agradar a Dios, creer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, tú tienes que estar convencido, convencida al 100%, gracias, convencido o convencida al 100% de que Dios quiere bendecirte. Esto es vital. Perdón. Esto es vital para que podamos creer, porque cuando tú estás mmm, en el fondo de tu corazón, tienes sembrado que Dios no quiere que seas rico, que es espiritual ser pobre y que entre más pobre eres más espiritual y que tienes que aprender a vivir en completa paz con lo poco que tienes, aunque que tienes que aprender a vivir en completa paz, resignado, ¿verdad? Y en esa paz de la resignación, de vivir en la miseria, etcétera, etcétera, pues por mucho que quieras, sí, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero aquello, y Dios me lo va a dar. ¿Qué es lo que crees en tu corazón? Por eso es que estamos estudiando esto, por eso es que llevamos años enseñando acerca de la prosperidad, acerca de la voluntad de Dios, acerca de la renovación de la mente, porque si tú no renuevas tu mente, como dice Romanos, tú no vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando dice ahí renovarnos por medio del entendimiento de la palabra de Dios, se refiere a eso, renovar nuestro corazón, es decir, sacar todo lo malo que hay en el corazón que no nos deja creer, que no nos deja poder creer, como dijo Cristo. Cristo dijo, la clave está en que puedas creer, ¿no? Cuando un papá que había perdido a su hija había muerto, y llega y le dice a Cristo, por favor, tú puedes sanar a mi hija, ve y levántala, ¿no? Y esto. Y él le dice, ¿puedes creer? Y el papá le contesta, sí, sí puedo creer. Y le dijo, al que cree todo le es posible. Pero ¿cuál es la condición? Si puedes. Y eso es lo que buscamos, que puedas creer para que entonces puedas recibir todo lo que Dios quiere para ti. Hay mucho que cambiar en nosotros para poder creer, y estamos estudiando el tema de la fe precisamente. La Biblia nos dice que si nosotros pedimos solo para deleitarnos, pues Dios no nos va a dar, ¿no? Entonces eso crea mucha confusión, porque dice, es que entonces Dios no me va a querer hacer rico, ¿no? Porque pues quiero deleitarme en algunas cosas. Sí te puedes deleitar en algunas cosas, pero no puedes amar más los deleites. La Biblia en otro lado nos aclara, no puedes amar más los deleites que a Dios. Y esto es una línea muy delgada que no nos,
si no sabemos bien mantenernos en equilibrio, te vas a caer para un lado o para el otro y ahí es donde te va a devorar el diablo, ¿no? Por eso la Biblia dice, sed sobrios, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está diciendo, sé atento, listo, vivaz, equilibrado. Sed sobrio también se refiere a equilibrio. Ten una vida de equilibrio, aplica la fe en equilibrio, el conocimiento de Dios en equilibrio, porque si te vas a un extremo o al otro, no vas a ser bendecido. Entonces, podemos tener cosas para deleitarnos, sí, pero nunca amar más los deleites que a Dios. Siempre Dios en primer lugar. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Amar a Dios, ¿cómo amas a Dios todos los días? Con una actitud de agradecimiento todos los días. Cuando tú le das gracias a Dios todo el tiempo, ¿qué es lo que logras? Pues vas a lograr precisamente eso, que tengas más motivos para seguirle agradeciendo a Dios. Yo lo he dicho muchas veces, no termino de darle gracias a Dios por algo que me dio y me da algo más. Así todavía no termino y me da algo más. Ah, estás feliz porque te di eso y por eso me agradeces y me amas y eso, porque no está mal amar a Dios por lo que nos da. Todos amamos a los demás también por algo que nos dan. Amamos a nuestros padres porque nos dan una casa, un o techo, nos alimentan, nos mandan a la escuela, nos compran cosas, nos cuidan, nos ven, nos atienden, están al pendiente de nosotros, por todo eso, ¿no? Entonces, a Dios le agrada que lo amemos también, porque nos da. Entonces, todo eso tenemos que renovarlo en nuestro corazón para poder creer. Y bueno, en este tema de la fe, eh, que se llama Cómo hacer crecer tu fe, hemos aprendido qué es la fe, que recibimos todo de Dios, todo lo bueno lo recibimos de Dios por fe y nuestra fe puede crecer. También aprendimos que nuestra fe puede crecer. ¿Cómo puede crecer la fe? Pues así como vino. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, por el oír la palabra de Dios también la fe puede crecer. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso es importante estar oyendo la palabra continuamente. Qué bueno por la tecnología de hoy en día, porque con la tecnología de hoy en día no necesitas esperar el domingo para oír la palabra de Dios. Puedes cualquier día meterte al Face, Plan Familiar Iglesia, y ahí buscar los videos o el último video y lo repites y lo repites. O en el canal de YouTube también buscas Plan Familiar Cristiano. Por favor, suscríbanse. Ya estamos generando muchas vistas y qué bueno, esa es una bendición, pero necesitamos llegar a 1000 suscriptores. Necesitamos llegar a 1000 suscriptores. Entonces, suscríbanse al canal y denle like, ya saben, compartan para que otros se suscriban, porque, perdón, porque llegando a 1000 suscriptores vamos a poder monetizar, es decir, vamos a poder recibir ingresos, porque ya tenemos 1000 suscriptores o más, amén. Y ese dinero lo vamos a ocupar para llevar más gente a el Nací para Triunfar. Si tú no has vivido el Nací para Triunfar, no te lo puedes perder. Es una gran experiencia personal y con Dios. Es un campamento, es un viaje, porque no es campamento, ¿no? Vamos a un hotel, hay hospedaje, transporte, alimentos, juegos, dinámicas, clases, todo se la pasa uno muy bien, pero es un viaje de 3 días, 2 noches, donde de verdad cambia tu vida para siempre, para siempre. Sobre todo, todos necesitamos sanidad, a veces en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y es un viaje que nos ayuda muchísimo a eso, a encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Así es de que si tú no has ido al Nací para Triunfar, de una vez ve pidiendo informes.
Y pueden ir abonando, pueden ir ahorrando, entrar a la tanda, etcétera, etcétera, para que se vayan, viajen así para triunfar, pero también ayúdenos a tener suscriptores. Necesitamos muchos suscriptores. Y bueno, las clases que damos creemos que son de bendición para todos, pueden bendecir a todos. Así es de que comparta con su familia las clases y dígale, oye, a ver, escucha esto, a ver qué te parece. Necesito que lo escuches y luego me des tu opinión. Vale, órale. Si te gusta, te suscribes, por favor, es para una buena causa. Sale, ok. Y ya, así de sencillo. Y bueno, hoy vamos a ver cómo desatar o activar la fe y recibir de Dios. Cómo desatar o activar la fe, ¿no? Porque tenemos fe, sí, pero a veces no la desatamos o no la aprendemos, ¿verdad? No la activamos. La fe es como la energía eléctrica que produce luz, produce calor, produce también frescura, ¿no? Prendemos un aire acondicionado eléctrico para que condense el aire y lo enfríe, lo haga más fresco. Y ahí está la energía eléctrica. Y la energía eléctrica es como el poder de Dios. Ahí está. El poder de Dios ahí está. Y que lo único que tú necesitas es prender el switch. Solamente basta apretar un botón para activar la fe, desatar la fe y que tu fe en el poder de Dios, en Dios, produzca algo para tu vida. Lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, lo que estamos viendo hoy, cómo desatar mi fe, cómo desatar o activar mi fe, nuestra fe, su fe y recibir de Dios. Y todo gira, perdón, todo gira alrededor de estar plenamente convencido. ¿Se acuerda usted que hemos visto en el tema que vimos de qué es la fe? Vimos que es una firme convicción, ¿verdad? Estar plenamente convencido de algo, estar plenamente convencido de algo. Entonces, si la fe es estar plenamente convencido de algo, la fe es estar convencido de que yo le puedo pedir algo a Dios y Él me lo dará. Si eso es la fe, ¿verdad? Porque yo le pido algo a Dios y no dudo en mi corazón que Él lo va a hacer, que Él lo va a crear, entonces estoy plenamente convencido, ¿verdad? Tengo la certeza de que voy a recibir lo que estoy expectando, que me dé Dios, ¿verdad? La certeza de lo que estoy expectando y estoy convencido de que voy a recibir aún lo que todavía no veo, ¿verdad? Eso es la fe. Bueno, pues el mayor problema de los creyentes que todavía no son muy creyentes, porque no creen, no pueden creer todo lo que deberían de creer, es la confusión, es la duda. Y Satanás es el padre de la duda, es el padre de la confusión. Él siempre está buscando confundirnos, él siempre está buscando, gracias, él siempre está buscando hacernos dudar porque cuando nosotros dudamos las cosas de Dios dejan de ser para nosotros. El ejemplo que vimos el otro día de Pedro, ¿no? Cuando Pedro voltea y ve a Jesucristo caminar sobre el mar, imagínese la escena, que incluso pensaron que era un fantasma, ¿no? Y Cristo les dice, no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro le dice, ¿eres tú, Señor? Si eres tú, Señor, manda que yo camine hacia ti, sobre las aguas, que yo camine sobre las aguas hacia ti. Y Cristo le dice, Pedro, ven. Y entonces Pedro se baja de la barca, ¿verdad? Da ese paso de fe, como muchos le llaman. Se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, viendo a Jesucristo y ve el agua y empieza a caminar sobre el agua
hacia Jesucristo y va caminando hacia Jesucristo, pero dice la Biblia que en eso arreciaron los vientos, ¿no? Así dice, arreciaron los fuertes vientos y levantaban más agua, más olas. Y entonces cuando Satanás hace eso, fíjate bien, cuando Satanás hace eso, Pedro voltea y ve las olotas que se levantaban a su lado, ¿no? Y ve que el viento es más fuerte y entonces él dice, me voy a hundir. Y cuando él, bueno, eso no dice la Biblia, pero vi su cara, ¿no? En la cara se le ve. Bueno, no vi su cara, pero, pero imagínate la cara de él cuando volteó y vio, o sea, era un tipo, o sea, ponte en sus guaraches, ahora sí que ponte en sus guaraches. Alguien que estaba caminando sobre el agua, en medio de una tormenta. Y de momento la tormenta arrecia y hay más viento y el agua se levanta más fuerte, ¿no? Y hace ruido ahí. ¿Cómo te imaginas la cara que puso? Pues, le dio miedo. ¿Por qué? Porque Satanás le trajo duda, Satanás le trajo confusión, Satanás le provocó miedo. Entonces dice la Biblia que, y él miró que los fuertes vientos arreciaban, o sea, estaban más recios, más fuertes, los vientos y el oleaje y todo, y entonces él empezó a hundirse. Y entonces cuando empezó a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y entonces Jesucristo llegó, lo sacó, le dio la mano, lo sacó y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Entonces, ¿por qué cuento ahorita esta historia? Porque tenemos que aprender de eso mucho. Número uno, pon tus ojos en Jesucristo. Siempre concéntrate en Jesucristo. La Biblia dice ahí que Pedro, mirando a Jesucristo, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine, que yo vaya hacia ti. Y Pedro le dijo, ven. Y entonces él se mantuvo, él estaba viendo a Jesucristo y se bajó y vio el mar y se bajó y se paró sobre el mar. Dijo, pues, ¿por qué lo puedo hacer? Porque Cristo lo está haciendo, ¿verdad? Pedro tenía ese ejemplo, por eso Cristo también dijo, ustedes van a hacer lo mismo que yo. Pedro vio a Cristo sobre el agua, entonces, y luego Cristo le dice, ven, ¿no? Ven a mí, pues ven, sí soy yo, ven. Y entonces se baja y está caminando, pero ahí Satanás siempre hace ruidos, ¿no? Avienta sus dardos de fuego, etcétera, etcétera. Pero si tú mantienes tu vista en Cristo, si tú no volteas a ver las amenazas de Satanás, los fuertes dardos o las fuertes vientos o las olas que Satanás puede levantar para asustarte, para hacerte dudar, para frustrarte con la confusión, ¿no? Confundirte y todo esto, tú mantén tus ojos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Por eso les enseñé también la frase de Dios es más grande que todo. Eso ayuda mucho, eso levanta mucho cuando estás en una situación un poco difícil. Tú simplemente di, Dios es más grande que todo. Dios es más grande que esto. Mi Dios es más grande que esto, mi Padre es más grande que esto, mi Padre me va a salvar, mi Padre es mi Salvador, Cristo es mi Salvador, Señor, sálvame de esta, restaura, ayúdame, bendíceme, sácame de este problema, mis ojos están puestos en ti y el único que me puede sacar de esta situación, de este problema, eres tú. Mantén tus ojos fijos en Jesucristo. Mantén tus ojos fijos en la palabra de Dios. Ahí bien, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que Él me bendecirá, que aunque ande en valle de muerte no temeré, porque Él está conmigo, que lo que yo creo de corazón, Él me lo va a dar. Y mantente en eso, para que no permitas que haya en tu vida confusión,
que produce duda y produce frustración concerniente a la fe y cómo funciona. Sobre todo eso, es por lo que primero sufre la gente y por lo que primero pasa la gente, ¿no? El área de mayor confusión y frustración concerniente a la fe es cómo funciona. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo funciona la fe? Explícame, ¿cómo funciona la fe? Y la fe funciona cuando tú conoces y crees las promesas de Dios. Ahí es cuando la fe empieza a funcionar. Cuando tú conoces y crees las promesas de Dios. Cuando tú conoces y crees en la voluntad de Dios. Cuando tú conoces y crees que Dios es bueno, que Dios vino al mundo a salvarte, que Dios dio su vida por ti. Cuando tú pones tus ojos en Dios, cuando tú conoces la voluntad de Dios, es cuando, entonces Dios sí quiere sanarme. Bueno, ¿no sanó Cristo a todos los enfermos? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿es la voluntad de Dios sanar? Si sanó a todos los enfermos que tuvo enfrente, ¿sí? Entonces, cuando conoces la voluntad de Dios, la fe se activa, la fe se prende, se desata. Oye, pues sí, pero es que ahorita no está Cristo. Claro que sí está Cristo. ¿Por qué? Porque Él está vivo y Él nos oye. El Padre nos oye. La Biblia dice que si Él nos oye, porque pedimos conforme a su voluntad, ¿se acuerdan que estudiamos mucho ahí, primera de Juan 3, versículo 15? Si vemos que Él no, si sabemos que Él nos oye, porque pedimos algo conforme a su voluntad, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Ok? Conocemos las promesas de Dios, pero ¿cómo recibirlas en la vida real? ¿Ok? Quizá también te preguntas o te has preguntado alguna vez, ¿le pedí algo a Dios con fe y no resultó? ¿Acaso es efectiva la fe? ¿Acaso es efectiva la palabra de Dios? ¿Es la fe una teoría o será posible experimentar que es real en la vida diaria? ¿Cómo puedo desatar o activar mi fe y recibir de Dios en las cosas de la vida diaria? Bueno, vamos a verlo. La llave principal para desatar o activar nuestra fe y para recibir de Dios es que lo que pidamos y lo que creamos que Él nos va a dar debe de estar en línea y de acuerdo con la palabra de Dios, la voluntad de Dios y el carácter de Dios. ¿Ok? Porque las tres son uno solo. Dios es íntegro. Eso quiere decir que tiene una sola forma de ser, que está completo, definido, íntegro. Es integral, o sea, es una unidad completa y perfecta, bien definida. Él no quiere unas cosas y luego quiere otras. Él no es como nosotros como humanos. Nosotros como humanos podemos decir sí y luego cambiar de opinión. Dios no. Dios nunca cambia porque Él es Dios, porque es de un solo carácter, de una sola definición. Si Él dice sí para algunas cosas, Él dice sí para esas cosas por siempre y para todos. Por eso dice la Biblia también que Cristo es el mismo ayer, ¿verdad? Es el mismo cuando vino a este mundo, caminó en este mundo y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque eso dice la palabra en Hechos 10:38, apúntelo. Hechos 10:38, ahí dice claramente que el que hace males es Satanás, el que hace bienes es Jesucristo, es Dios. Dice ahí que Jesucristo anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque el Espíritu Santo de Dios, del Padre, estaba con él. Luego dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer cuando estuvo en la tierra, hoy que está sentado a la diestra del Padre, y va a seguir siendo el mismo por los siglos. O sea que lo que hizo Cristo por miles de personas ayer, lo está haciendo hoy por miles de personas y lo va a seguir haciendo por miles de personas. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? Eso es por su carácter. ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? Por la palabra. Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice lo que es de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por la palabra. Porque la palabra de Dios exhibe la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos ilustra, nos muestra con todas las historias que hay, los ejemplos que hay, las enseñanzas que hay, nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y recuerda eso, que Dios, la palabra, su carácter y su voluntad son uno solo y no cambian entre sí. Entonces, el sí de Dios es sí para todos, así como el no de Dios es no para todos. Entonces, tú no puedes pedirle a Dios sanidad, prosperidad o riqueza pensando hoy que hoy está de buenas o que hoy como te has portado bien hoy te lo puede dar, ¿verdad? Y después dudar que te lo va a dar porque está de malas o ya no te portaste tan bien o lo que sea. Recuerda que hemos aprendido, si nosotros pecamos en algo, nos damos cuenta, híjole, acabo de pecar y ¿qué tenemos que hacer? Luego arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y como dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué maldad nos va a limpiar? De la que nosotros nos estamos causando a nosotros mismos por haber pecado. De esa maldad nos va a limpiar. Luego entonces, si nos puede limpiar de toda maldad, nosotros seguimos teniendo una naturaleza santa por la cual podemos recibir lo que querramos. Y nosotros podemos mantener nuestra naturaleza santa permanentemente. ¿Cuál naturaleza santa? La que recibimos en el nuevo nacimiento, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque recibimos su verdad, aceptamos todo lo que la Biblia dice, la aceptamos en nuestro corazón como una verdad en nuestra vida, ahí nosotros estamos aceptando a Cristo, porque Él es la verdad. Y aceptar la verdad es aceptar a Cristo. Por eso no es bueno mentir, porque cuando tú mientes acerca de lo que sea, tú estás negando a Cristo, porque Él es toda la verdad, o sea, toda la verdad. Les voy a poner un ejemplo. Yo me llamo Paulino. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Por qué? Porque así me pusieron mis padres, así me registraron, así me han dicho toda la vida y cuando alguien me pregunta cuál es tu nombre o cómo te llamas, le digo Paulino. ¿Es verdad? Sí. Bueno, esa verdad es Cristo. Porque todo lo que es verdad en este mundo es Dios, es Cristo. Entonces, si yo te digo otro nombre, yo ahí estoy haciendo a Cristo a un lado, a Dios a un lado. Cualquier mentira que digamos, de lo que sea, estamos haciendo a Dios a un lado. Esto es espiritual, no es simple, no es básico. La palabra de Dios no es simple ni básica. ¿Es sencilla? Sí, porque es humilde, sí, es muy sencilla, no es complicada, pero no es simple ni básica. Es espiritual. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender eso. Esta es la llave principal para desatar y activar tu fe y para recibir de Dios todas sus bendiciones. ¿De acuerdo?
que nosotros entendamos y que, déjame decirlo así, que nosotros entendamos que la palabra de Dios, la voluntad de Dios y el carácter de Dios y Dios son uno, son uno, son uno, son íntegros, nunca cambian, nunca cambian. Algo que Dios nos ayuda para que nuestra fe crezca es precisamente cuando nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque algo que nos impide poder activar nuestra fe es cuando nosotros, sí, sí voy, ahí nos vemos, ajá, sí, claro, por esta, vas a ver, ahí nos vemos, y no vas. Eso afecta muchísimo a nuestro subconsciente inconscientemente. Entonces, ¿qué sucede? Que tú traes adentro un rollo de que tú dices que sí y a la mera hora no. Y como traes adentro ese rollo, ese daño, ¿verdad? Crees que Dios es igual, automáticamente. Porque además tú dices, soy a la imagen y semejanza de Dios, entonces Dios es así. Y Dios me puede decir que sí, pero la verdad es que no. ¿Y qué es lo que tú estás creyendo? Que no. Para la gente a veces es más cómodo y más salvatorio, no sé si esté bien dicho así, salvatorio o salvador, el mejor no creer, porque si creo y no recibo, voy a sufrir la decepción. Paradójicamente, ¿qué crees? Si tú crees, sí recibes. Pero la gente siempre, como practica el decir sí y a la mera hora no, como la gente practica mucho, porque eso es muy humano y Dios no es así. Tienes que entender la naturaleza de Dios completamente diferente a la naturaleza humana. Completamente diferente. Dios no es humano. La misma Biblia lo dice, Dios no es hombre, o sea, humano que mienta, ni hijo de humano que se arrepienta, ¿verdad? O sea, que Dios nunca dice sí y luego se arrepiente y a la mera hora no, o Dios nunca dice sí te voy a sanar y a la mera hora, pues no. Lo que pasa es que tú no crees que Dios te puede sanar porque tu conciencia te está remordiendo todo el tiempo porque sigues pecando o sabes que estás en pecado. Otra es muy adentro de ti ese rollo de que pues es que yo digo una cosa y hago otra. Entonces, como no tienes esa salud mental, tú también crees que Dios no la tiene, que Él también es como tú y que así como tú dices que sí y a la mera hora no, también Dios va a hacer lo mismo. Esto sucede también cuando nuestros padres no han cumplido sus promesas con nosotros. Por eso también es importante entender que nuestros padres son humanos y luego si no han tenido una vida cercana a Dios y han sido bien enseñados en la palabra de Dios, pues obviamente van a cometer todas esas atrocidades que nos dañan porque están dañados, porque tampoco los metieron en las cosas de Dios desde pequeños y hay que perdonar. O sea, ellos son tan víctimas como tú. Pero de ti depende cambiar ahora con la palabra de Dios, con el carácter de Dios y la voluntad de Dios, de ti depende cambiar ahora tu vida. Por eso, fíjate bien, ¿te acuerdas que les dije en Colosenses capítulo 1? Dice una oración que el Espíritu Santo hace por nosotros y esa oración el Espíritu Santo se la dictó a Pablo, por eso Pablo la escribió ahí, donde dice que no cesa de orar por nosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque cuando tú eres lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, la fe va a venir a tu vida. Cuando tú eres lleno del conocimiento de que la voluntad de Dios es sanarte y por eso vino a mostrar su voluntad todos los días con Jesucristo aquí en la tierra, todos los días, cuando Él empezó su ministerio, todos los días sanaba enfermos. Todos los días. Todos los días hizo bienes.
todos los días prosperó a la gente que necesitaba prosperidad. La Biblia no habla mucho de esto porque aún así te voy a decir algo, en mi humilde opinión, la Biblia todavía padece de muchas manipulaciones que se hicieron por temas religiosos, como el hecho de es muy espiritual ser pobre, ¿no? Pero, aún así la Biblia nos enseña, Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. También la Biblia dice, yo me hice pobre para que tú fueses rico. También la Biblia dice que cuando Dios liberó o libertó al pueblo de Israel de Egipto, salieron millonarios, porque Dios les dijo, tomen todo lo que puedan de oro, plata, piedras preciosas, llévense todo lo que puedan. Y cargaron hasta con el molcajete y todo lo que pudieron se llevaron. Y dice la palabra que todos fueron sanados para el día del Éxodo, cuando salieron de Egipto. Dice la Biblia que no salió uno enfermo, uno no salió enfermo, así como tampoco uno no salió pobre. Cuando Dios los saca, los sacó plenos y completos. Entonces, por eso es bien importante conocer la voluntad de Dios, como dice Colosenses capítulo 1. No ceso de orar por ustedes, dice el Espíritu Santo, y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andes como es digno del Señor, sanos, ricos, prósperos. Así es andar como es digno del Señor. Así, en verdad, con integridad. También eso es parte de andar como es digno del Señor. Y dice ahí, para que lleven mucho fruto en toda buena obra, todo lo que hagas tenga mucho fruto. Y luego sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Pero fíjate bien, el Espíritu Santo dice primero que sé lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y eso te va a llevar a estar bien y estando bien vas a poder seguir creciendo en el conocimiento ya no de la voluntad de Dios, que es un tema del carácter de Dios, sino ahora en el conocimiento de la persona, en el conocimiento del ser, en el conocimiento de Él. Aleluya. Entonces recuerda esto, la llave principal para activar nuestra fe y recibir de Dios es que lo que le pidamos y lo que creamos esté alineado, esté de acuerdo con la palabra, la voluntad y el carácter de Dios. Amén. Ahora, fíjate bien, ¿esto qué quiere decir? Si sacamos de contexto la escritura, podríamos usarla para recibir cualquier cosa, sea buena o mala. Si sacamos de contexto, porque la Biblia dice, y cualquier cosa que pidamos, pero dice, conforme a su voluntad. Entonces, no podemos sacar de contexto la escritura, porque a lo que me refiero es esto. Tú no puedes pedir algo que represente un daño para alguien y que Dios lo conteste. No es posible. Tú no puedes pedir algo malo para alguien y que creer que esto suceda. ¿Por qué? Porque si es algo malo para alguien, no va de acuerdo con la voluntad de Dios. No va de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, no podemos sacar la palabra de Dios de contexto, ¿verdad? Y usarla para pedir cualquier cosa, sea buena o mala. No. Lo que un creyente le pide a Dios debe de estar de acuerdo con el carácter y la palabra de Dios. ¿Sí? Dios no contestará si un creyente le pidiera algo que causara daño a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene un carácter amoroso. Porque la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Y esto es para todos siempre. Acuérdese, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Por eso es que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Tienen el mismo carácter, la misma ética, la misma voluntad, la misma integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es amorosa, su carácter es amoroso. Entonces, Él no va a hacer daño a alguien, así sea un mocha orejas, etcétera, etcétera, olvídelo. Ahí mucha gente está atrapada, ¿no? Porque siempre están diciendo, ¿no? Ay, es que que se pudra en el infierno y Dios lo va a castigar y Dios no castiga. ¿Quién lo va a castigar? Satanás. ¿Por qué? Porque él le dio derecho a Satanás de hacerle daño a él. ¿Por qué le dio derecho a Satanás? Pues porque pecaron, porque roban, asaltan, secuestran, narcotrafican, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que van a ser castigados. Dios no castiga, Dios ama, Dios enseña. ¿Ok? Entonces tenemos que entender eso así muy claro. Entonces, ¿por qué Dios no le va a hacer daño a nadie por mucho que tú lo pidas y lo quieras? Incluso hasta lo puedes llegar a creer y luego vas a dejar de creer en Dios porque obviamente tú puedes pedir algo que no es conforme a la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer y entonces tú vas a decir, ah, no, esto no es efectivo, esto no funciona. De nada sirve creer en Dios, le pedí que hiciera esto, ¿no? Y no lo hizo, ¿no? Fíjate, Dios es tan bueno, este es un mal chiste, ¿no? Pero tan bueno que algo que hizo con Pedro, de lo primero, de lo segundo que hizo con Pedro después de prosperarlo, sanó a su suegra, ¿verdad? Es un chiste malo, pero es tanto su amor que también Dios sana a las suegras. Aleluya. Muy bien. Entonces, Dios no contestará la oración de un creyente que pida prosperidad basada, fíjense bien, en orgullo, codicia o egoísmo. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los altivos, a los soberbios, y su naturaleza es generosa. Entonces, esto tiene mucho que ver, desde luego ya nos dimos cuenta, entramos con el tema de las finanzas, ¿verdad? Del dinero. Si tú estás pidiendo que Dios te haga rico por competir con alguien, Dios no te va a hacer rico por competir con alguien, ¿verdad? Porque hay veces que, Señor, hazme rico porque quiero tener más que mi vecino, quiero tener más que mi primo o que mi hermano, o porque quiero tener mejores y más cosas que mis vecinos, que todos ellos. Dios no te va a contestar. Porque la razón en tu corazón de estar pidiendo esa prosperidad y riqueza es altiva, es soberbia. Entonces, por eso es que siempre les he dicho, tienes que buscar el por qué detrás de tu qué, ¿verdad? ¿Por qué estás pidiendo eso? Porque el por qué detrás del qué es tu verdad. Entonces, Dios no te va a hacer rico y Cristo también lo dijo, pedís y no recibís porque pedís malís. O sea, estás pidiendo mal. Y dice ahí, para vuestros deleites. ¿Está mal pedir para nuestros deleites? Sí, si amamos más los deleites que a Dios y la generosidad. Dios es tan generoso que nos ha hecho iguales a Jesucristo. Dios es tan generoso que nos proveyó la salvación eterna, la gloria eterna, la vida eterna,
la bondad eterna, su gracia eterna, nos proveyó todo eso por su generosidad. La generosidad es producto, es un fruto del verdadero amor. Quien ama da. Tú puedes dar sin amar a alguien, ¿no? A lo mejor alguien en la calle te pide algo y toma, no me estés molestando, ya toma, ¿no? Vete. Tú puedes dar sin amar, pero jamás podrás amar sin dar, porque amar es dar. El fruto del amor es la generosidad. Entonces, si tú estás pidiendo por querer sobresalir, porque quieres tener un mejor carro que los demás, o una mejor casa, o esto, lo otro, aquello, y las razones son altivas, son egoístas, quiero ser rico porque quiero tener mucho y nada más darme a mí, Dios no te va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es generoso, porque eso no va de acuerdo con su voluntad. ¿Te puedes deleitar en las cosas que hay en la vida? Sí, sí, a Dios le gusta eso. A Dios le gusta que tengas una buena comida. A Dios le gusta que un día vayas con tu familia a un buen restaurante y pidan un buen plato, un buen platillo y lo disfruten y cada bocado le digas, Señor, gracias porque hijo, puedes llorar. Yo he probado cosas que me han hecho llorar así de lo delicioso que están y que producen en mí no otra cosa más que agradecimiento a Dios. Y me deleito en la gloria de Dios comiendo eso o viendo algo o paseando con mi esposa, con mi familia. Me deleito en las cosas, ¿no? En la casa que Dios nos dio, todo lo que Dios nos ha dado. Me deleito. Gracias, Señor, por nuestra camioneta. Gracias, Señor, por la moto. Gracias, Señor, por mi perra. Gracias, Señor, por mis carrizos que hacen ruido con el viento tan bonito y me arrullan y que hacen fresca mi casa. O sea, tú puedes deleitarte. Dice la Biblia que Dios ha puesto muchas cosas en este mundo y todo lo que puso en el Edén, en el paraíso, era para deleitarnos. Era para deleitarnos. Y esa es la voluntad de Dios. Pero de esa misma manera tenemos que compartir. De esa misma manera tenemos que generar generosidad en los demás, dándoles. Entonces, si tú le pides a Dios que te haga millonario porque quieres dar un diezmo a la iglesia, no del 10%, sino del 20, 30% o más, ¿no? Yo doy gracias a Dios por esos hombres que se me han acercado y me dicen, pastor, yo estoy comprando billete de lotería y cuando me gane la lotería le voy a dar todo el dinero para que sigamos haciendo todo lo que usted quiere hacer, para que tengamos nuestro lugar, nuestro auditorio grande y los mejores instrumentos y bonitas sillas y todo hermoso y precioso, una casa de Dios hermosa para darle gloria a Dios todos los días ahí. Y vamos a hacer muchas cosas ahí. Amén. Y gracias a Dios por esos varones. Y sí les creo, de verdad créeme que sí los creo. Cuando llegan y me dicen, yo estoy comprando billete de lotería y sé que me la voy a sacar porque le voy a dar ese dinero para hacer grandes cosas para la iglesia. Y así va a ser, así va a ser. Y gracias a Dios por los hombres que han entendido esto y diezman y cómo Dios los ha enriquecido porque cada vez su diezmo es más grande. Bendito sea Dios, porque Dios cumple lo que promete. Así es que acuérdate, Dios tiene un carácter amoroso, Dios tiene un carácter generoso. Dios responde la fe del creyente en el área de la sanidad. Sí, ¿por qué? Porque está en su naturaleza dar buenas dádivas a sus hijos. Está en su naturaleza sanar. De hecho, la Biblia, donde viene el pasaje de los dones espirituales, los únicos que verdaderamente dice ahí la palabra dones es cuando se refiere a sanidades. Los otros
que dice dones, no son dones espirituales, sino son hechos espirituales del Espíritu Santo a los creyentes. Y uno de los hechos del Espíritu Santo a los creyentes son los dones de sanidades. ¿Por qué? Porque Él sí dona, o sea, regala sanidad a los creyentes. Así como Él nos da la manifestación de un espíritu de sabiduría, de conocimiento especial, de revelación, así como nos da el conocimiento, nos dice qué pasó realmente, o qué va a pasar, o qué quiere que hagamos, o nos da el discernimiento de discernir la actitud de alguien o el alma de alguien, la intención de alguien para algún asunto. Ahí no todos son dones de sanidades, son hechos del Espíritu Santo, hechos del Espíritu Santo. Fíjese bien, ahí donde dice dones espirituales, no todos son dones, todos son hechos del Espíritu Santo. Pero lo que sí son dones, porque son regalos, son los hechos de sanidades. O sea, todas las sanidades que Dios hace, que Cristo hizo, porque el Espíritu Santo estaba con él. Todos los milagros que Jesucristo hizo es porque él estaba empoderado del Espíritu Santo y oraba en lenguas, igual que nosotros. Si tú no has orado en lenguas y no has recibido el Espíritu Santo, busca en estas lecciones o en nuestro canal de YouTube, busca Espíritu Santo, toma las clases y recibe el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y ve por qué debemos de hablar en lenguas, todo eso. Si ya lo viste, qué bueno, y si no, vuélvelo a ver. Entonces, fíjate bien, ¿por qué Dios iba a dar la sanidad a quien se la pida? Porque es un don, es un regalo, es una dádiva divina, una dádiva de Dios, un regalo de sanidad para los demás. Entonces, ¿Dios contestaría la oración de un creyente que pida sanidad? Sí. ¿Dios contestaría la oración de un creyente que pida prosperidad? Si proviene de un corazón contento y dadivoso, agradecido, sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a sus hijos con bienes materiales para que los puedan disfrutar y para que ellos a su vez bendigan a otros. Eso es lo que Dios busca. Yo te voy a dar a ti para que lo disfrutes, pero pídeme más. Tienes que pedirme más. Está en tu naturaleza querer más. Es normal querer más, porque si tú me pides más, yo te voy a dar más, y entonces lo que tienes se lo vas a poder dar a otros. A eso le gusta mucho a Dios. Te doy algo mejor a ti para que tú mejores la vida de alguien, dándole a alguien lo que tienes. A nosotros nos gusta eso. Incluso muchas veces damos de lo que tenemos y luego le pedimos a Dios. Porque también no puedes meter en tu closet tantas cosas. No puedes recibir algo si tienes las manos ocupadas. Entonces muchas veces, a ver, vamos a regalar. Órale, y conocemos gente que tiene necesidad. Todos, sin excepción, conocen gente que tiene más necesidad que uno. Y si no, súbelas al carro en una bolsa y vete a un cruce. Y cuando se acerque un niño a pedirte algo, o una mujer o un hombre a pedirte algo, agarra la bolsa y dáselo. O párate y abre la cajuela y reparte. Pero siempre conocemos a alguien a quien darle cosas. Entonces, haz eso y Dios te va a dar más. Pídele más a Dios y ya. Qué bendición cuando uno ya llegó al nivel donde pides y ya no para ti, sino para otros. Yo estoy bien, estoy contento con lo que tengo. Dios me has dado tanto que sabes que ahora quiero pedirte y seguirte pidiendo, porque ya vi que yo te pido y me das, y te quiero seguir pidiendo y te voy a pedir para dar a otros. ¿Por qué? Porque así es Dios, dadivoso. Así es que acuérdate, hay que pedir a Dios prosperidad y riqueza con un corazón humilde, generoso, dadivoso, pero primeramente, antes que todo, agradecido. Agradecido. Entre más le des gracias a Dios por lo que tengas, más te va a dar Dios,
para que sigas agradecido, para que sigas agradeciendo, porque no hay nada que agrade tanto a Dios que un corazón agradecido con Él. Amén. Así es de que, pues alabado sea Dios, porque Dios quiere bendecirnos con bienes materiales, acuérdate esto, para que disfrutemos de todo eso y para que también nosotros podamos bendecir a otros. Amén, aleluya. No te olvides, acuérdate, nunca olvides que Dios te ama y te bendice siempre, como nosotros también. Nos vemos la próxima.